Hermano, buenas tardes. Esta es la hermana Wanda Gil de la Madrid. Dios les bendiga. Un placer, un gusto estar aquí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de preparar, de dar hoy la clase número 15, correspondiente al 12 de abril, al Domingo de Resurrección. Y la clase se titula Los beneficios de la resurrección de Cristo. Les voy a pedir, les voy a dar oportunidad, voy a dar un tiempito para que usted busque su expositor. Busque la palabra del Señor. Se sienta cómodamente. Vamos a ver todas las caballeros, todas las damas, todos los jóvenes. Vamos a hacer presencia a la clase que vamos a estar discutiendo, porque es importante que sepamos y reconozcamos que el Señor hoy nos va a hablar por medio de su palabra. Vamos a elevar una oración para que el Padre Celestial esté con nosotros y su Santo Espíritu también. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de ofrecer esta clase, Señor, tan linda, una clase tan importante, Señor. Domingo de Resurrección, Padre, la resurrección, Señor amado. Padre, es el corazón, Padre mío, de este evangelio, el que tú diste la vida por nosotros, el que tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Yo te pido que pongas carbón encendido, que lo pases por mi boca, Señor. Que yo pueda, Señor, hablar tu palabra con denuedo. Que esta palabra pueda ser rema para mis hermanos, para mis hermanas. Que sea, Padre mío, edificación para ellos, Señor amado. Que ellos se la puedan disfrutar, que ellos se la puedan deleitar, así como yo me la deleité y tú me ministraste a mí, Señor. Gracias, Señor, porque sé que así va a ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo he orado. Amén. Así que estamos, mi hermano, aquí. Vamos a comenzar la clase. Como ven en la pantalla, el título es Los beneficios de la resurrección de Cristo. El tema de la unidad son las pruebas de la resurrección de Cristo. La afirmación fundamental dice así: la resurrección de nuestro Señor Jesús ha sido una victoria universal. Miren, una victoria universal en el que se ha beneficiado tanto el hombre como toda la creación de Dios. Y vamos a leer entonces la palabra. Está fundamentada en Juan 20, del 11 al 20. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no ha subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra tan linda, una palabra sencilla, pero es una palabra de poder, es una palabra profunda, ya vamos a ver. Es una palabra que para este tiempo, para la época que estamos viviendo, es reconfortante, es un bálsamo para nuestras vidas. Y fíjense que
Dice el expositor que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, ¿verdad? Que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y dice que hubo testigos de esa resurrección, que Jesús, que ellos fue presenciado por los apóstoles, estos hechos, por Cefas, por los 12 discípulos, por 500 personas, dice la lección, por Jacobo, por Pablo, que fue anunciado también por los grandes profetas como Isaías. David lo dijo muchas veces en los Salmos. Así que la resurrección trajo bendición a toda la humanidad, ¿verdad? Porque Él vive. Jesús trajo bendición. La resurrección de Jesús trajo bendición a toda la humanidad. Pero lo cierto es, hermano, que cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nosotros dimos ese paso de fe, definitivamente todo cambió en nuestras vidas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Él puso un corazón nuevo ese día que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Puso un corazón nuevo. Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, hermano, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, y os daré un corazón de carne. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros experimentamos que lo que nosotros éramos ya no somos, lo que nosotros pensábamos ya no lo pensamos, como nosotros actuábamos ya no actuamos así. Somos ahora bondadosos, hay amor en nuestro corazón, somos solidarios. Y todo esto es cuando el Señor toca nuestro corazón, que es lo primero que toca. Cuando toca el corazón lo cambia todo. Ya nosotros empezamos a ver las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del Espíritu. Así que definitivamente todo cambia. Y se nos acondicionan nuestros ojos. Ya nosotros podemos ver las cosas de distinta manera. Nosotros podemos ver más allá. El Señor nos da discernimiento de las cosas. Nos da madurez espiritual para ver las cosas distintas. El Señor nos transforma nuestros ojos. Pone colirio, hermano. ¿Se acuerdan de la iglesia que le decían que se laven con colirio los ojos? Pues nosotros, el Señor nos los lavó con colirio para que veamos más allá. Nos acondiciona nuestro oído. Ahora escuchamos la voz de Dios. Y no necesariamente tenemos que escuchar una voz audible, sino que podamos escuchar al Espíritu, lo que el Espíritu le dice a nosotros, a nuestro interior, a nuestro corazón, lo que el Espíritu le dice a nuestro espíritu. Nuestro oído tiene que estar atento, así como estuvo atento cuando Jesús le dice a María Magdalena, María. Entonces ella reconoce que Raboni era el que ella pensaba que era el hortelano. Físicamente ella no lo pudo discernir porque sus emociones interrumpían, obstaculizaban el que ella viera más allá. Por eso la importancia, hermano, de nosotros acomodar, educar nuestro sistema sensorial al llamado del Señor. Acondicionar nuestra boca para que hablemos su palabra, para que hablemos su verdad. Que siempre en nuestra boca haya palabra de Dios, palabra de verdad. Nos pide también el Señor nuestros pies para que nosotros seamos sus pies, nuestros pies sean sus pies y caminen y vayan en fe y caminen en su verdad. Así que hoy tenemos que celebrar que Él resucitó. Tenemos que celebrarlo, hermano, dándole gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos la salvación, pensáramos diferente, viéramos diferente, escucháramos diferente y definitivamente fuéramos personas diferentes. Fuéramos ¿qué? Personas santificadas, personas separadas para Él, que es lo que realmente significa santificación. ¿Pero qué es resurrección? Bueno, resurrección dice el diccionario que es volver a la vida. Jesús murió y resucitó. Él está vivo. Él está vivo y Él está sentado a la derecha del Padre.
Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de vida y tenemos que hablar de muerte, porque lo opuesto a la vida es la muerte. Dice de 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es el aguijón, hermano? El aguijón es un arácnido, viene de las arañas, ¿verdad? Que tiene veneno, como por ejemplo el escorpión. Fíjense en esa lámina que les tengo, cómo vemos aquí este animal ponzoñoso. Fíjense la parte tan fuerte donde pica. Y ese pico tiene veneno. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero el Señor superó la muerte, superó el sepulcro, salió victorioso. El aguijón de la muerte es el pecado. Y así como Él tuvo victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, nosotros también, hermano, venceremos. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Y vamos a la clase de hoy. Ustedes saben que siempre le traigo la palabra. Cuando vean la palabra roja, quiere decir que nos tenemos que parar un momentito y hablar de esto. Tenemos un momentito que profundizar. Dice Juan 20:11, pero María, sabemos ya que María Magdalena, porque había muchas Marías también. Más adelante se nos explica, ¿verdad? Que es María Magdalena. Dice que estaba afuera y que estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, ¿verdad? Si estaba llorando era que estaba triste, que estaba en momentos difíciles. ¿Cuánta gente, hermano, hoy, abril 2020, está llorando? Está llorando familiares. Está llorando los estragos de la pandemia mundial. Están tristes, tienen pena. Jesús lloró. No es malo estar triste, no es malo llorar, pero eso es un momentito, hermano, porque nosotros tenemos que estar gozosos, porque sabemos que todo está ocurriendo, porque Cristo viene ya, porque ya Cristo está a las puertas. Y dice que ella estaba llorando junto al sepulcro y me está interesante cómo esta clase se sigue, ¿verdad? Las clases que nos ha tocado, que le tocó al hermano Monchito, al hermano Jacinto, han sido clases que están bien a tono con nuestra época, porque cuántos de nosotros hemos llorado ahí en el secreto de nuestra habitación, por la pandemia, por familiares que han fallecido, por nuestras familias que están expuestas. Si usted piensa, Dios quiera que no, pero ya un tío político mío falleció por el coronavirus. Y todo esto nos trae pena. La pena es parte de nuestra humanidad. Momentos difíciles que estamos pasando. Así que vemos el estado psicológico de María, ¿verdad? Y me imagino que de todos los demás, porque por mucho que el Señor les decía, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar, yo los voy a dejar, ellos nunca lo tomaron en serio, ellos nunca pudieron entenderlo, sería la palabra correcta. Así que María estaba muy triste ante la pérdida de Jesús. Cuando uno está triste llega la depresión, llega la soledad. Cuando uno está triste, hermano, llega la confusión a la vida de uno, el miedo, a veces hasta la ira, porque la muerte trae impotencia. Ustedes se acuerdan cuando la muerte de Lázaro, que Marta le requirió al maestro, si tú hubieras estado, esto no hubiese pasado, y se lo dijo con actitudes, probablemente quizás molestas, porque la tristeza también nos trae frustración, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una partida que no la deseábamos, que no la estábamos esperando, que no estaba contemplada en nuestros planes. Cuando llega la pérdida de un ser querido, su rutina completamente se desorganiza. La estructura que usted tiene en su vida también se altera. Así le pasó a María, así le pasó a los discípulos,
Así nos pasa a nosotros que estamos en esta cuarentena, en este aislamiento social. Toda nuestra rutina está alterada. Pero esto también va a depender de la relación que usted tenía con esa persona que falleció, de la intensidad de ese sentimiento y de la circunstancia. Era demasiado importante Jesús para María Magdalena. Él la había liberado, Él la había hecho libre de demonios, la había perdonado sus pecados. Era una relación intensa, ¿verdad? Y en las circunstancias en que Él muere, que ella sabe que Él es inocente, un inocente llevaron ¿a dónde? A la cruz. Y miren, Juan 20:12, perdón, y vio a 2 ángeles. María vio a 2 ángeles que estaban vestidos de blanco y que estaban sentados, uno a la cabecera de la tumba y otro a los pies de la tumba, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ella ve a estos hombres y ¿qué piensa, hermano? Probablemente ella no identificó que eran ángeles. Ella pensó que a lo mejor eran las autoridades. Recuerden que ya había persecución. Estaban persiguiendo a Jesús y a sus discípulos. Por eso muchos de ellos huyeron. Y fueron muy pocos, entre ellos Juan, María la madre de Jesús, quienes llegaron con él hasta allá, hasta el Gólgota. Fueron muy pocos. Y ella vio a estas 2 personas que estaban sentadas en la tumba. Y el 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Verdad? Como que la quisieron como consolar, como llevarla a comunicarle, a que ella ventilara. Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fíjese ese sentido de propiedad. Se han llevado a mi Señor. Ese sentido de pertenencia de su Señor, de propiedad, esa cercanía que ella tenía con Él, ¿verdad? Esa intimidad, se han llevado a mi Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos decir que tenemos un Padre, que tenemos un Señor, que es el que nos cuida, que es el que nos defiende, que es el que nos prometió estar con nosotros hasta el final, que nos llama por nuestro nombre, que nosotros podemos escuchar su voz, que contesta nuestra oración, que inclina su oído a escucharnos, hermano. Ese es mi Señor, ese es tu Señor, es un Dios personal. Y miren el 20:14, cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fíjense que ella se volvió y vio y miró. ¿Cuántas veces nosotros vemos las cosas y no identificamos que es el Señor? ¿Cuántas pruebas el Señor nos ha enviado? ¿Cuántas bendiciones detrás de esa prueba? Y nos quedamos en la prueba llorando, frustrados, y no podemos ver que después viene la victoria, que después viene la bendición. Y dice que ella se volvió. Es hora, hermano, de que nosotros volvamos todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu al Raboni, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vio entonces a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Ella vio ahí una persona, ella vio, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios y no la reconocemos? Porque dice la palabra que las ovejas oyen su voz y Él las llama por su nombre. Probablemente, como digo abajo, las lágrimas no la dejaban ver. La tristeza estaba haciendo obstáculo, hermano. La tristeza a veces nos hace obstáculo a que nuestra fe se ejercite. El enemigo a veces llega y nos dice, va a llegar mortandad a tu puerta. La pandemia va a tomarnos a todos. Hay muchos científicos que dicen, esa pandemia les va a coger a todos, todo. Hermano, pero la palabra dice otra cosa. Y nosotros tenemos que creer en la palabra. Este es el momento, la oportunidad que el Señor nos está dando para ver si realmente tenemos fe, si tenemos la certeza de que aquel que no podemos ver nos está cuidando, nos está guardando, nos está hablando. Y las lágrimas de María no la dejaron ver,
no le dejaron ver sus vestiduras, no nos dejaron ver su esplendor. Qué triste, hermano. Qué triste que cuando caemos en tristeza, en depresión, en pena, en temor, el temor que se ha levantado del pueblo de Dios ante este coronavirus, no permitamos, hermano, que esto opaque el ver las vestiduras y el esplendor del Señor. No lo permitamos. Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento. Así que los discípulos estaban tristes también, podemos deducirlo, ¿verdad? Ellos lo habían dejado todo. Ellos nunca entendieron lo que Jesús les decía. Ellos tampoco esperaban que esto ocurriera. Es como que lo escuchaban y no prestaban atención. Lo oían, pero no lo escuchaban. Ellos estaban asustados porque ya se había desatado la primera persecución. Ya no iban a tener la protección del maestro. Y vemos a un Pedro que tenía un carácter fuerte. Y ahora lo vemos con un carácter tan débil. Porque fíjense, en quien llegó temprano esa mañana fue una dama, fue una fémina. Gloria a Dios por las mujeres y por las féminas. Le doy gracias a Dios que soy mujer. Llegó allí valiente. Era una valiente del Señor. ¿Llevó a qué? A buscar el cadáver. Lo que ella no se imaginaba era que el cadáver ya no estaba allí. Y miren Juan 20, 15, 16. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella aún no lo había reconocido, pensaba que era el hortelano. Y le dijo: mira, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, porque yo lo quiero llevar, yo lo llevaré. Yo me imagino ella en ese desespero. Ella lo confunde a Jesús con un hortelano. Y qué lindo que dice hortelano, porque el hortelano es el que cultiva un huerto. Y de los evangelios, Juan es el único. En Juan 19, 41 nos habla de ese sepulcro. Y nos dice que ese sepulcro era nuevo y que estaba en un huerto. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora cuando yo fui a Israel tuve la oportunidad de llegar a esa tumba vacía, a ese huerto. Y verdaderamente, hermano, es un huerto. Qué lindo cuando la palabra nos habla tan claramente. Fíjense, porque ella no lo confundió con un agricultor, ella no lo confundió con ninguna otra persona, sino con un hortelano, lo que nos deja saber que ahí había un huerto y ese sepulcro era nuevo. Y nos dice la palabra que tanto Arimatea como Nicodemo colaboraron para enterrar al maestro en ese sepulcro nuevo. Y Jesús le dijo: María. Imagínense cuando el Señor te llama por tu nombre. Yo no sé cuántos han tenido esa oportunidad. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, llámame. Y me Wanda. Pero el Señor sabe todas las cosas y probablemente si me llama, probablemente me da temor. El Señor sabe todas las cosas. Y el Señor le dijo: María. Y ella se volvió y le dijo: Raboni. Fíjense con esa expresión, que Raboni ustedes saben que quiere decir maestro. Ahí ella lo reconoce. Y ese Raboni fue una expresión de alegría, de reconocimiento, de gozo. Ya la persona que estaba muerta, ahora ya la ve que está frente a ella. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad, hermano? Y miren el 17, que Jesús le dice entonces: no me toques, porque aún no ha subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí hay dos cositas que yo quiero resaltar en este 17, porque hay otras versiones que dice que no me toque. Realmente no fue que el Señor no quería que lo tocara, porque Dios es un Dios de amor. Se ve así como un desprecio, y no fue así, hermano. Ese no me toque fue una advertencia, porque el Señor conocía la situación psicológica de María. Ella quería, hermano, como queremos hacer nosotros, echarle mano a ese ser que amamos, porque estaba muerto y ahora está vivo. Probablemente lo quería abrazar. Ella probablemente en ese momento quiso continuar ese apego, ese sentimiento de apego hacia esa persona que ahora iba a subir al Padre, que ahora iba a tener que otro propósito, ahora iba a estar de la diestra del Padre.
Él se tenía que ir y el Señor no quería hacerle ¿qué? Más daño. Dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Fue como una advertencia, ¿verdad? Era como no me detengas, no me detengas. Porque digo todo esto porque luego en el capítulo 27 del mismo Juan, más adelante Jesús le dice en ese mismo capítulo a Tomás que ponga sus manos y que las meta en su costado. Entonces uno se pregunta, ¿cómo le dijo a María no me toques? Y después, en ese mismo capítulo más adelante, 8 días después, le dice a Tomás, mete la mano en el costado. O sea que definitivamente, en mi opinión personal, yo creo que ese no me toques es despégate, no te apegues. A veces tenemos la experiencia, no sé cuántos de ustedes la han tenido, que vamos a enterrar a algún familiar, algún amigo, y vemos como las familias más cercanas no quieren despegarse del féretro, no quieren despegarse del cuerpo. A veces algunos han abierto la caja y lo besan y lo abrazan y no se quieren despegar. Y probablemente eso era lo que el Señor quería, darle el mensaje, estoy aquí, pero yo no voy a estar más con vosotros así, en cuerpo como me ves, ¿verdad? Él no iba a mandar ¿a quién? Al Consolador. Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, está allá en el cielo, hermano, y lo vamos a ver en el rapto, en ese día que Él baje a las nubes y todos podamos subir, pero para subir nosotras tenemos que estar ¿qué? Con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, como dice la palabra. Y fíjense cuando dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, dile eso. En mis estudios dice que es la primera vez que Jesús presenta a la familia de Dios, a ellos como familia de Dios. Subo a mi Padre, porque fíjense en cómo Él lo señala. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Ya lo hace parte de la familia. Y el 18 dice, fue entonces María Magdalena, identifican que fue María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que el Señor conoce todas las cosas, ¿verdad? Dice que el conocimiento no es adquirido, sino es inherente a su naturaleza. El Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente. Su conocimiento no es teórico, sino que es por y para nuestro bien. Y el Señor no quería a María más apegada a Él. Fíjense en que si consultamos el Salmo 139, que es un salmo precioso, precioso. Es un poquito extenso, pero es precioso. Dice este salmo que el Señor está atento a nosotros. Y fíjense que el salmo que lo escribe David, que solo tenemos que esperar y confiar en Él, que Él llama nuestra atención. Por eso nuestros sentidos, el oído, la vista, tiene que estar afiladita, hermano. Nos conoce por nuestro nombre. Sus ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Y Jesús cambió el lamento de María por gozo. Fíjense que el Salmo 139 dice, examinado y conocido, tú me has examinado y conocido. Y miren el 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nosotros en nuestra humanidad no podemos entender ese amor del Señor, esa amplitud, esa maravilla, ese conocimiento, ¿verdad? Y nos dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y decía David, estoy maravillado, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice el 17. Si los enumero, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Como dice, Dios mío, despierto de esto y aún estoy contigo. Qué lindo saber que tenemos el Salmo 139 que nos describe lo formidable y lo maravilloso que es el Señor. Ese no me toque, ya lo discutimos, ¿verdad? Que hay una controversia que lo que realmente entendemos que quiere decir es no me retenga, ¿verdad? Otras versiones bíblicas dicen que Jesús no quiso decirle déjame, para darle un mensaje de que necesitaba superar ese sentimiento de apego.
Ahora María estaba gozosa, obedeció al mandato de Jesús y fue corriendo a llevar las buenas nuevas a los discípulos. Y el 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, fíjense, de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primero de la semana? El domingo. Por eso nosotros, los evangélicos, que creemos en la resurrección del Señor, celebramos el culto al Señor el primer día de la semana, que es el domingo, a partir de conocer, de entender, de internalizar que es el día de resurrección. Y dice que estando las puertas cerradas, hermano, estaban cerradas las puertas en el lugar donde estaban los discípulos porque ellos estaban con miedo. Ellos estaban allí reunidos porque tenían miedo. Vino Jesús, o sea, el Señor llegó y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Vemos cómo el Señor sobrepasa todas las leyes de la materia, de lo físico. La palabra no dice que él abrió la puerta, la palabra dice que él llegó. Dice, vino Jesús. Cuando llegó la noche, vino Jesús y se puso en el medio y le dijo, paz a vosotros. Y ese miedo, hermano, es una característica del ser humano, ¿verdad? Esa emoción que todos experimentamos. Y más allá que tenían persecución, ¿cuántos hoy día, ¿verdad?, están con miedo, con temor por las cosas que están ocurriendo, por temor a que haya una escasez de alimentos, por temor a estar expuesto a este virus, a que nuestros familiares estén expuestos? Muchos de nosotros tenemos nuestra salud comprometida, pero el Señor sabe todas las cosas y el Señor tiene cuidado de nosotros. Hoy tenemos que celebrar la resurrección. Juan 20:20 dice, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Mira, hermano, Juan 20:20 como el 2020. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado a los discípulos. Y ellos se pusieron gozosos, se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? Le mostró su poder. Así el Señor nos muestra a nosotros cuando nos vamos en secreto con Él, solito, a hablar con Él. Él nos muestra en ese silencio, hermano. Él traspasa las puertas de nuestro cuarto y Él nos muestra su poder por medio del Espíritu. Cuántas cosas el Señor nos contesta en oración por medio de la palabra, como hoy que estamos estudiando su palabra. El Señor nos está hablando. Si tenemos algún sueño, los que tenemos visiones, dice, ¿verdad?, que en los postreros días nuestros hijos y nuestros ancianos verán sueños, verán visiones y soñarán sueños. Así que el Señor todos los días nos muestra sus manos y su costado. Ahora está de nosotros el poder acceder a verlo. El 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, le dijo otra vez, hermano. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ellos tenían temor. Esa paz, ese bálsamo, ese refrigerio. Qué lindo cuando podemos confiar y soltarnos en las manos de Él. Y dice el 22, y sabiendo esto, y habiendo dicho esto, el Señor sopló y les dijo, sopló, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Hermano, les pregunto, el Espíritu Santo no bajó allá en el aposento alto en Hechos 2. ¿Y por qué en Juan 20 dice que el Señor sopló y le dijo recibid el Espíritu Santo? Pues tenemos que reconocer que el Espíritu Santo ha estado siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde el principio y estarán hasta el final. Entiendo que cuando le dijo recibid el Espíritu Santo, lo comparo cuando nosotros llegamos al Señor, que inmediatamente nosotros recibimos el Espíritu Santo y empieza este proceso de regeneración donde el Señor empieza a tocar nuestro corazón y empieza a tocar todo nuestro ser, como dijimos al principio de la clase, y nos va enderezando. Entonces, cuando empezamos a profundizar en su palabra, que es la que nos santifica, es la palabra, hermano, no es la emoción, es la palabra. Entonces es que el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo y nos da poder y nos da autoridad. Pero aquí en Juan dice que Él sopló
y le dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en arameo se entiende que lo que quiso decir fue que les dio ánimo, sopló y les dio ánimo, les dio valor para que fueran, ¿qué? Valientes. Pero en Hechos 2, entonces, cuando está la manifestación y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso le dije que esta clase aparente ser sencilla, pero ya habían 2 puntos que teníamos en controversia. Pero nada, ya lo aclaramos. Amén. Usted búsquelo también y cuando nos veamos lo podamos discutir. Sopló el Espíritu Santo. Le dije que es otra controversia porque en Hechos ya había llegado el Espíritu Santo. O sea, Hechos es más tarde, para darle que valentía, dominio propio, discernimiento, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque a ellos les esperaban grandes pruebas y persecuciones. De ahora en adelante es que se va a desatar la persecución grande con ellos. Pero cuando lo encerró allá en el aposento alto, que les dijo, quédense ahí encerrados, como nos está encerrando ahora en nuestras casas, y les dijo, hasta que llegue el Consolador. Porque ahí era que iban a hacer que la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, les iba a dar grandes pruebas y persecuciones y nos iba a dar la victoria contra potestad y contra gobernadores de las tinieblas. Miren qué lindo. Y la lección nos hace un alto para hablarnos lo que dice Juan 10:10 acerca de los beneficios. Juan 10:10 dice, ahí a la derecha, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y un corazón que tiene a Cristo vive alegre, vive gozoso. No importa la pandemia, porque confiamos. Isaías 9:1c. Está, hermano, cuando Isaías profetizó del nacimiento del Mesías y él decía que iba a aumentar la alegría en la humanidad y que iba un ser que iba a nacer, que iba a quebrar nuestro yugo, que iba a ser admirable, que iba a ser consejero, que iba a ser un Dios fuerte, que iba a ser Padre eterno, que iba a ser príncipe de paz, esa paz que no va a tener límite. Y en 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos y sanemos. Aleluya, gloria a Dios. Qué linda la palabra del Señor y qué lindo cuando Isaías ya estaba hablando, igualmente David en el Salmo 139, del Jesús que iba a dar su vida por nosotros. Hermanos, entonces en esta tarde ya, hemos aprendido, hemos recordado, hemos clarificado varias cosas. Que nosotros tenemos grandes beneficios gracias a que Cristo resucitó, que Él fue voluntariamente a dar su vida por nosotros, para perdonar nuestro pecado. Y tenemos que vivir una vida llena de gozo por esto. Por eso tenemos que celebrar el día de resurrección. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, los beneficios de la resurrección. Aprendimos también que la resurrección de Jesús fue un evento que cambió al hombre, que ya no tenemos que temerle a la muerte, que ya no debemos temerle a las disposiciones de Dios. Si el Señor permite esta pandemia, si el Señor nos manda a estar en nuestros hogares, acuartelados, disfrutando de la casa, de la familia, es para que nosotros podamos reflexionar, para que le dediquemos más tiempo. Ahora tenemos tiempo, ya el Señor ha quitado nuestro afán. Yo estoy tan contenta, hermano, porque hace 20 y pico de días que estoy aquí encerrada y el Señor ha quitado todo mi afán. Ya nosotros no tenemos que temer a las disposiciones de Dios, porque hay un remanente que el Señor guarda y que el Señor cuida. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y lo que el Señor disponga, nosotros tenemos que aceptarlo, porque Él es soberano. Y aceptarlo, hermano, reconociendo que Él es Dios. Y que nosotros no podemos interferir en sus planes, sus pensamientos y propósitos son mejores y más grandes que los nuestros. Él sabe todas las cosas. Aprendimos también que Dios está en control, a pesar del coronavirus.
de la ansiedad que nos pueda surgir, del temor. Todos hemos sentido temor, todos hemos sentido tristeza cuando vemos en otros países los cientos, los decenas, los cientos, los miles de cuerpos en bolsas negras puestos en freezer, no saben ni dónde enterrarlos. Ahora en Nueva York creo que iban a habilitar el Central Park para enterrarlos ahí. Eso nos da tristeza, hermano. Yo jamás pensé que iba a vivir esto, pero si al Señor le plació, es porque tiene propósito con nosotros y para anunciarnos que Él está a las puertas, que esto es principio de dolores, que son principios apocalípticos. Es hora de confiar, de depositarnos en las manos de Él, porque Él vive, porque Él es real, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y todo esto no nos debe tomar por sorpresa, porque ya esto está escrito, estaba escrito, está escrito, escrito está. Dios está en medio de todo esto y Él sabe por qué hace las cosas. Es hora de hablar la palabra del Señor. Él nos ha dado la victoria contra Satanás. Nos levantará de entre los muertos. Nos toca entonces dar las buenas nuevas de salvación y no avergonzarnos del Evangelio. Romanos 1:6 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La resurrección de Jesús es definitivamente una bendición para la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, yo espero que esta clase, un poquito larga me quedó, pero yo la he disfrutado, yo sé que ustedes también. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana, hermano, y a tener gozo porque Él vive, porque Él venció a la muerte. Él venció, la tumba está vacía. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias por tu presencia, Señor. Te doy gracias por tu palabra, que es una palabra viva, que es una palabra, Señor, que se adapta a todos los tiempos, Padre mío. Como en esta historia, Señor, de la experiencia que María tuvo allí en el sepulcro, nos ministra en el día de hoy, Señor. Me ministró, Padre mío, cuando tú la llamas por María. Señor, queremos reconocer tu voz en tiempos tan difíciles. Ayúdanos. Ayúdanos a no pasarla por alto, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a estar gozosos, no importa la situación. Refuerza, Padre mío, nuestra fe. Fortalécela, Padre mío, en tiempos tan difíciles. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Padre mío. Señor amado, por las damas, Padre mío. Mira, Señor, por la hermana Elena, Señor, bendícela, Padre mío. Trae consuelo, Padre mío, fortaleza, Padre Santo. Señor amado, mira a los pastores que han fallecido allá en los Estados Unidos. Trae consuelo, trae fortaleza a sus familiares, Padre mío, que no se han podido quizás ni despedir de ellos, Padre mío, que no tienen ni tan siquiera tu cuerpo, Padre mío. Pero Señor, recuérdanos que tú has vencido, Padre mío, recuérdanos eso, que se quede en nuestro interior, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, a tener una vida de agradecimiento completo todos los días de ti. Estar agradecidos de ti, de tu presencia, de tu palabra, agradecidos por la vida, agradecidos porque tú diste la vida por nosotros, Señor. Que este domingo de resurrección, Señor, sea un domingo, Padre mío, de gozo, de esperanza, porque en ti nuestra esperanza está viva, Señor, como dice tu palabra. Señor, he enseñado tu palabra. Gracias, Señor, por esto. Gracias por este privilegio, Señor. Llénanos de tu gracia, Padre mío. Ayúdanos a llevar este mensaje a otros, Padre Santo. Alabado, Señor. Hermano, si a usted esta clase, Señor, le ministró, compártalo con un amigo, con un familiar. Señor, cuídanos y protégenos, Señor, que nuestra mirada nunca se aparte de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús he orado, creyendo que tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias. Hermana, hasta aquí la clase. Fue un gozo y un placer
haber dado esta clase tan linda, tan especial, tan importante. Dios les bendiga.